Golpear a un rival y atrapar un balón con forma de esfera alargada en una zona de anotación son dos extremos completamente distintos del espectro deportivo. Pues bien, a pesar de las claras diferencias entre la dinámica individual y la de equipo, hay algo que conecta al boxeo con el fútbol americano: la necesidad de fuerza, potencia, coordinación y resistencia. Por ello, no es de extrañar que algunos jugadores de la NFL hayan encontrado un camino inesperado hacia el boxeo profesional. Hoy te contamos las historias de estos atletas que cambiaron el casco y las sombreras por los guantes de boxeo, enfrentándose a un reto completamente distinto en el cuadrilátero. Greg Hardy es un nombre que seguramente muchos aficionados al deporte recuerdan. Nacido en 1988, Hardy jugó fútbol americano colegial en la Universidad de Mississippi como ala defensiva, destacando como un atleta explosivo y dominante. Esto le valió ser seleccionado por los Carolina Panthers en 2010, donde jugó hasta 2014, antes de pasar a los Dallas Cowboys. Sin embargo, su carrera en la NFL terminó abruptamente debido a problemas fuera del campo, incluyendo serias acusaciones de violencia doméstica. Esto lo llevó a buscar nuevos horizontes deportivos. Hardy primero incursionó en las artes marciales mixtas, MMA, donde acumuló un récord de 4 victorias, 5 derrotas y un no contest en la UFC. Pero su hambre competitiva lo llevó también al boxeo. Entre 2022 y 2023, Hardy disputó 3 peleas de boxeo profesional como peso pesado, logrando un récord invicto de 3 victorias, 2 de ellas por nocaut técnico. Aunque su paso por el boxeo fue breve, Hardy demostró que su fortaleza y habilidades físicas podían aplicarse en diferentes deportes de combate. El legendario Ed Too Tall Jones, con sus imponentes 2.06 metros de altura, es un verdadero ejemplo de versatilidad deportiva. Jones jugó fútbol americano colegial para la Universidad Estatal de Tennessee como defensa, antes de ser seleccionado por los Dallas Cowboys en 1974. Durante sus 15 temporadas con el equipo, participó en 3 Super Bowls, ganando el Super Bowl 12 en 1978. Sin embargo, en 1979, Jones decidió tomarse un descanso del fútbol americano para dedicarse a su verdadera pasión, el boxeo. Durante un año, Jones dominó el cuadrilátero con un récord perfecto de 6 victorias, todas por nocaut, con cada una de estas peleas siendo televisada por CBS debido a su gran popularidad. Aunque eventualmente regresó al fútbol americano, Jones admitió en una entrevista que el boxeo seguía siendo su deporte favorito y que practicarlo lo ayudó a mejorar su desempeño en la NFL. Tomasz Svikowski, conocido como Tommy Z, es otro ejemplo de un jugador que supo equilibrar su carrera entre la NFL y el boxeo. Nacido el 22 de mayo de 1985, jugó como safety para equipos como los Baltimore Ravens y los Indianapolis Colts, destacándose especialmente en la Universidad de Notre Dame. En 2011, durante el paro de jugadores de la NFL, Tommy Z decidió incursionar al boxeo profesional, deporte que había practicado desde joven. Su pelea más notable tuvo lugar en el MGM de Las Vegas, donde noqueó al británico Richard Bryant en apenas 1,45 minutos del primer asalto. En total, Svikowski terminó su carrera invicto, con un récord de 8 victorias, 5 de ellas por nocaut. Su técnica y habilidad mostraron que, aunque pequeño para los estándares del boxeo, su determinación lo hacía grande en el cuadrilátero. Ray Edwards, un ala defensiva que brilló con los Minnesota Vikings y los Atlanta Falcons entre 2006 y 2012, también encontró en el boxeo una manera de extender su carrera deportiva. Edwards comenzó a practicar boxeo como parte de su preparación física mientras jugaba en la NFL, lo que eventualmente lo llevó a dar el salto al profesionalismo. En el cuadrilátero, Edwards registró un récord de 12 victorias, una derrota y un empate, con 7 knockouts. Aunque su carrera en el boxeo fue breve, su fuerza y atletismo se hicieron evidentes en cada combate, demostrando que los atributos físicos de un jugador de la NFL pueden adaptarse bien al deporte de los puños. Jim Kevin Ellis, un hombre que hizo historia al cambiar el emparrillado por el cuadrilátero. Nacido el 25 de marzo de 1964.
Jim fue seleccionado por Los Angeles Raiders en el draft de 1987, en medio de una temporada complicada por una huelga de jugadores. Jugó 3 partidos en la NFL, aunque no logró registrar estadísticas relevantes en ellos. Sin embargo, el camino de Ellis no terminó en el fútbol americano. Decidió incursionar en el boxeo profesional, donde se encontró más cómodo demostrando su talento. Ellis disputó un total de 26 combates en la división de peso pesado, acumulando un respetable récord de 20 victorias, 5 derrotas y un empate, con 19 de esas victorias por nocaut. Aunque su tiempo en el boxeo fue relativamente corto, Ellis demostró que los atletas de fútbol americano podían competir al más alto nivel en un deporte tan exigente como el boxeo. Alonzo Highsmith, un talentoso corredor salido de la Universidad de Miami, fue seleccionado en la primera ronda del draft de 1987 por los Houston Oilers. Durante sus primeros años en la NFL, Highsmith mostró ser un jugador confiable y productivo, pero las lesiones de rodilla eventualmente acortaron su carrera en el fútbol americano. Decidido a no abandonar el deporte, Highsmith se adentró en el mundo del boxeo profesional en 1995. Con un físico imponente de 1,90 metros y más de 100 kilogramos de puro músculo, Highsmith dominó a sus oponentes en el cuadrilátero, logrando un récord de 27 victorias, 1 derrota y 2 empates, con 23 de sus triunfos por nocaut. Aunque nunca fue un boxeador técnico, su fuerza bruta lo convirtió en un rival temible. Mark Gastineau es recordado como uno de los mejores cazamariscales más exitosos de su época en la NFL, con 74 sacks y múltiples apariciones en el equipo All-Pro, como jugador de los New York Jets. Pero cuando colgó el casco, decidió probar suerte en el boxeo. Entre 1991 y 1996, Gastineau acumuló un récord de 15 victorias, todas por nocaut y 2 derrotas. Sin embargo, su carrera estuvo marcada por enfrentarse a rivales de bajo nivel, lo que generó críticas de los expertos del boxeo. Su falta de técnica y enfoque rudimentario eventualmente lo llevaron a su caída en el cuadrilátero. En 1996, los caminos de Highsmith y Gastineau se cruzaron en una de las peleas más intrigantes entre exjugadores de la NFL. Ambos eran figuras reconocidas y llevaban récords impresionantes, pero las dudas sobre la calidad de sus rivales pesaban sobre sus carreras. El combate fue intenso, pero Highsmith, con su mayor fuerza y preparación, noqueó a Gastineau en el segundo asalto, poniendo fin a las aspiraciones de este último en el boxeo. Para Highsmith, esta victoria fue un hito que consolidó su breve pero exitosa carrera en el cuadrilátero. Estas historias dejan en claro que la transición del fútbol americano al boxeo no es tarea fácil, pero para estos atletas fue una oportunidad de mostrar su fortaleza, disciplina y carácter competitivo en un nuevo escenario. ¿Cuál de ellos te parece el más impresionante? Déjanos tu opinión en los comentarios.